por seguir en sintonía 97.7 de Radio Centro, y está en la cabina el maestro Juan Ricardo Pérez Escamilla. Él es fundador de la Central de Inteligencia Política y cofundador de Oráculos. Oráculos. Y ha publicado hoy en el Universal una serie de mediciones acerca de la popularidad o la presencia mediática de los secretarios del gabinete del presidente López Obrador. ¿Qué encontraste ahí en todo ese material, Juan Ricardo? Bueno, antes que nada, saludos, gracias por abrirme los micrófonos en tu espacio, y saludos a todo el auditorio. Empiezo antes que nada diciéndole a la gente o al auditorio que nos escucha que esto no es una encuesta, porque muchas veces se confunde esto con una encuesta porque ven gráficas en los periódicos. Esto es lo más lejano a una encuesta que hay. Nosotros lo que hacemos es, con la base de datos más grande del país de noticias, agarramos y con un algoritmo que diseñamos, medimos qué presencia mediática obtuvieron los 19 secretarios de Estado. La información la tratamos como publicidad, por eso van a ver montos que reflejan lo que les costaría a estos personajes. Obviamente esto no quiere decir que esto paguen ni que esto le cueste, nada más es una manera pensamos que es una manera muy eficiente de medir. Entonces, entrando en la materia, bueno, el estudio se llama ARMA quiere decir Análisis de Reputación Mediática de Actores. Primero vamos a hablar de los 5 que mayor cobertura recibieron, que mejor cobertura recibieron, y después de los 5 que peor cobertura recibieron. En primer lugar está Arturo Herrera. ¿Por qué Arturo Herrera? Porque presentó el presupuesto para el 2020. Estos, bueno, algunos lo recibieron de buena manera, otros otros lo llamaron que un presupuesto insuficiente, como lo fue Moody's, la Coparmex y México Evalúa. Herrera dijo que él pronostica que haya un crecimiento de entre 1.5 y 2.5, a lo que los críticos dijeron que suena muy optimista. Entonces yo lo que diría es, pues hoy por hoy el gobierno de Peña Nieto, de López Obrador no ha cumplido con la expectativa económica. Entonces pues hagan sus apuestas para ver si sí se va a cumplir ese pronóstico o no se va a cumplir ese pronóstico. Otro tema que también le da mucha cobertura a la Secretaría de Hacienda es el tema de Santiago Nieto, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué? Pues porque básicamente todas las noticias que él da a conocer acaban siendo golpes mediáticos. ¿Por qué? Pues porque persigue de manera muy puntual, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que él representa, pues a los personajes pues oscuros del sexenio anterior. Entonces eso también le ayuda mucho a la cobertura mediática, no solamente del secretario, sino de la secretaría como tal, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar viene Marcelo Ebrard. Que no siempre un secretario de Hacienda anda teniendo buenos lauros mediáticos, ¿verdad? No, para nada. A ver, yo te diría que históricamente, o por lo menos desde hace 3 años que se nos ocurrió hacer esta locura, los secretarios que mayor cobertura mediática recibían siempre acababan siendo, no mejores, pero los que más eran los de Gobernación, en este caso la de Gobernación, y los de Hacienda. Seguimos viendo esas tendencias, que reciben mucha cobertura mediática, pero que el secretario de Hacienda esté bien posicionado en medios es un poco, yo te diría, hasta contradictorio, dado los resultados económicos que hoy por hoy ha habido. Sin embargo, lo que yo pienso que los medios, lo que la tecnología nos refleja es que los medios de comunicación entienden que las decisiones pobres que se han tomado en cuestiones económicas no son decisiones que tome el secretario de Hacienda, es decir, son decisiones que acaba tomando el presidente, que a su vez sí le repercuten a otros secretarios, como puede ser la de Energía Nalé o el de SST, por nombrar algunos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un poco pues interesante, ver los medios de comunicación a quién señalan y a quién le echan la culpa. Adelante. En segundo lugar, Marcelo Ebrard. Uh-huh. Yo te diría que para nadie es ningún misterio que el objetivo principal de Marcelo Ebrard hoy por hoy, y que el presidente lo tiene muy claro, es que tenga una buena relación con Estados Unidos. ¿A costa de qué? De lo que sea, no importa. Ellos entienden que esa relación vale mucho para el país, y que a medida que haya muy buena relación con los estadounidenses, puede el país prosperar, ¿no?
Su principal tema, que ocupó el 27% de su cobertura mediática, fue la reunión que tuvo con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y con el jefe de gabinete, Mike Pompeo, en donde los gringos, en donde primero que nada Marcelo Ebrard dice que se redujeron en 56% el flujo migratorio y que los gringos acaban muy contentos con con estas medidas de prevención que está tomando el gobierno mexicano. Aquí me remonto a hace 3 o 4 meses, no recuerdo muy bien la fecha, pero cuando había apuestas de si iba a ser positivo o negativo que Marcelo Ebrard tuviera esta responsabilidad, porque dijeron no hay manera que se cumpla, pues sí cumplió, y no cumplió porque él dice que cumplió porque los que lo evalúan, es decir, los americanos y los gringos dicen, ok, sí cumplió. Entonces eso me resultó bastante interesante. Bien. Después, los secretarios que normalmente también vemos muy bien posicionados acaban siendo el de la Marina, Luis Crescencio Sandoval, y el de la Sedena y el de la Marina, Rafael Ojeda. ¿Por qué? Y ahorita si quieres entramos en los detalles. Pero básicamente el objetivo primordial del Ejército y de la Marina es proteger a los mexicanos. Entonces, al proteger a los mexicanos y proteger al país y proteger al pueblo y combatir a los malos, pues la presencia mediática que puedan llegar a tener negativa acaba siendo mucho más rara, es decir, acaban teniendo muy buena cobertura normalmente. Nunca sobran los casos como ahorita que sucedió en Puebla, que se tuvieron que enfrentar a los huachicoleros, que mataron a unos soldados. Entonces esa es un poco la tónica que acabamos viendo siempre en la cobertura de estos dos. Y por último, es decir, de los 5 mejores evaluados, la que ocupa el puesto número 5 es Irma Heréndida Sandoval. En el texto que hoy publicó en el Universal, lo que vemos es que le llegó una bomba de tiempo. Le llegó una bomba una bomba que la va a tener que resolver, y yo te diría de manera urgente. El tema de Manuel Bartlett es un tema que ella debe de resolver. Y hago un pequeño paréntesis para hablar sobre el tema de Rosario Robles. Siento que los medios ahorita estamos un poco confundidos en qué función está haciendo quién. Es decir, ahorita vemos que Rosario Robles está en la cárcel y decimos que si fue Irma Heréndida, que si fue la Fiscalía, que si fue la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Pero la razón por la que se inhabilita a Rosario Robles es por inconsistencias en su patrimonio. Es decir, lo mismo se puede argumentar para Manuel Bartlett. Declaró que tenía ciertas cosas y que al final del día pues le salieron muchas más otras cosas. Claro. Entonces ese es un tema muy importante. No dejo de hacer un lado que pienso y creo que es la primera vez que un presidente de la República quiere tener a una secretaría de la función pública fuerte. Hablo de la secretaria, pero sobre todo de la secretaría como institución. Es decir, hemos visto que han hecho cosas pues muy positivas. Llámese la inhabilitación de Rosario Robles, la del exdirector de Pemex, Lozoya, pues el que cayó en desgracia, Carlos Lomelí, el superdelegado de Jalisco, en el cual le inhabilitaron a 2 empresas suyas. Es decir, se están haciendo cosas que no habíamos visto antes. Y yo creo que en el tema de la corrupción estamos cumpliendo, o el gobierno está cumpliendo, pero tiene este paréntesis inmenso que se llama Manuel Bartlett. Veremos cuál es el desenlace. Muy bien. Pues ahora tienes ahora vamos los peores evaluados. En primer lugar, de los 19 secretarios de Estado, quien está ubicado con la peor cobertura mediática en el mes de septiembre es Alfonso Durazo. Yo te diría que en un principio, en el sexenio, pues la Guardia Nacional se aprobó de manera unánime, todos los partidos dijeron que le iban a conceder el beneficio de la duda, pero su gran error empieza con la Policía Federal. Los hace a un lado, no los toma en cuenta, se le rebelan, protestan en el aeropuerto, toman calles en la ciudad, desquician la ciudad, y eso hace que empiece a recibir, que la avalancha se vuelva más y más y más grande. Claro. El tema de sus declaraciones a mí me parecen inverosímiles. ¿Por qué? Porque no es posible. Salió a decir que la Guardia Nacional
no va a funcionar a menos que los gobernadores y los municipios hagan su chamba, cosa que ya hemos escuchado durante los últimos 12 o 18 años, ¿no? Claro. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que reconoce que los objetivos que se trazó el gobierno federal en materia de seguridad no se están cumpliendo. Bueno, y la pregunta es, ¿a quién encomendó el presidente López Obrador a que resuelva el tema de la seguridad? Claro. Claramente fue a él. Y el tema de que él esté declarando eso a mí me parece, pues la verdad me parece muy, muy, muy negativo. Y no solamente eso, que esté pensando en ser gobernador en Sonora, pues creo que es algo que los funcionarios se deberían de hacer responsables de las obligaciones que el presidente les pide. Por estar pensando en otras cosas, acaban por descuidar su trabajo, ¿no? Mira, veo los siguientes que son Víctor Toledo de Semarnat, Miguel Torruco de Sectur, Luisa María Alcalde del Trabajo y Alejandra Frausto de Cultura. Por desgracia se nos agota el tiempo, Juan Ricardo. Te propongo que mañana puedo leer la parte correspondiente a esto, pero queda aquí la constancia de los 5 nombres con mejor cobertura mediática: Arturo Herrera de Hacienda, Marcelo Ebrard, Luis C. Sandoval de la Defensa Nacional, José Ojeda de la Marina, Irma Sandoval, y 5 con cobertura negativa: Durazo, Toledo, Torruco, Alcalde y Frausto. Por ahí va, ¿verdad? Tal cual, ese es el punto principal de lo que hoy estamos expresando en las páginas del Universal y de lo que pues hace la tecnología y hacen los medios de comunicación y la cobertura que reciben los secretarios. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener esta información. A Juan Ricardo Pérez Escamilla, fundador de la Central de Inteligencia Política y cofundador de Oráculos. Gracias. Gracias, Julio, y gracias a la audiencia. A ti. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos con la mesa de los periodistas. Ya están Miguel Vadillo.